Bien, vamos a continuar con nuestro tema segundo, donde estamos analizando el método contable. Habíamos visto la metodología, habíamos visto una introducción a los tipos de cuentas que vamos a emplear en el reporte de la actividad económica a través de los asientos contables. Las cuentas, en el plan general de contabilidad, que habíamos dicho que viene una relación de cuentas, el plan general contable establece básicamente 5 grupos de cuentas para lo que serían las cuentas de balance, es decir, las cuentas relativas a activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes y patrimonio neto. Son las cuentas del grupo 1, financiación básica, pasivos y neto, activos no corrientes grupo 2, existencias activos corrientes grupo 3, deudores y acreedores por operaciones comerciales, son también operaciones de activos financieros y pasivos financieros, y el grupo 5 de cuentas financieras. Además tenemos dos grupos más, el grupo 6 de compras y gastos y el grupo 7 de ventas o ingresos. Son cuentas que hacen referencia al resultado de la empresa. Estos dos últimos grupos lo que se hacen luego es compensar para calcular el resultado o cuyo saldo es la cuenta de pérdidas y ganancias. Hay otros dos grupos más, el grupo 8 y el grupo 9, en el que no haremos alusión en este curso introductorio. Vamos también con el registro de las operaciones. Como hemos comentado, cualquier operación, la de Juan que iba al Mercadona recoge todas las operaciones que se realizan en el Mercadona en el libro diario. El libro diario es el que registra todos los asientos contables con su debe y su haber de todas las operaciones que se han realizado. Así, por ejemplo, si nosotros compráramos una máquina al contado, pondríamos en el debe el activo inmovilizado material, y si lo hemos comprado al contado, pondríamos la cuenta de tesorería, caja en dinero, bancos, si se ha pagado a través de la cuenta corriente. Si la compra la hiciéramos parte al contado y parte a crédito, pues tendríamos en el debe la cuenta del inmovilizado material, la maquinaria, la construcción, el elemento de transporte, lo que fuera, y en el haber, como salía, tendríamos la parte que hemos pagado al contado, la cuenta de tesorería correspondiente, es decir, caja o bancos, por ejemplo, y la parte que no hemos pagado al contado tendríamos una deuda que en este caso, por ejemplo, sería proveedores de inmovilizado. El libro que recoge cronológicamente todas las operaciones económicas se le denomina libro mayor, el libro diario y el libro que recogería los movimientos de todas las cuentas, de cada cuenta con su apunte en el debe o su apunte en el haber, sería el libro mayor. Igual que hemos visto los asientos de una determinada forma, a la izquierda el debe y a la derecha el haber, lo normal es que en formato informático, lo que se llama aquí el modelo italiano, una operación como la aportación de dinero de los socios a la empresa, se pondría la fecha, se pondría la descripción, aportación de capital de los socios, se pondría el nombre de la cuenta, dinero, caja euros, se pondría que es en el debe, es decir, que nos ha entrado dinero, y la contrapartida sería una cuenta del patrimonio neto, del neto de la empresa, que se llama capital social y que iría en el haber. Si por otro lado, por ejemplo, nos conceden un préstamo el día 15 de enero del año 6, tendríamos como entrada, nos entraría el dinero, y como salida tendríamos un pasivo, es decir, hemos contraído pues una deuda con una entidad de crédito, y las deudas, como suelen tener, como tienen saldo acreedor, las pondríamos en el haber. Bien, decir también que cuando nos equivocamos en un apunte contable, pues lo que hacemos en los libros tradicionales pues es subsanar el error, no eliminar el asiento, sino subsanar el error. Pues normalmente lo que hacemos es un asiento contrario para compensarlo. Bien, dicho todo esto, una empresa, llevar la contabilidad,
el ciclo contable, ¿en qué consiste? O sea, tú ponte que te han pedido llevar la contabilidad de una empresa, has estudiado contabilidad y te dicen tu padre o un amigo, oye, pues llévame la contabilidad de mi empresa. ¿En qué consiste llevar la contabilidad de una empresa? Pues por una parte, en captar toda la información, tener todos los datos de las operaciones que ha realizado la empresa. En segundo lugar, en valorar esas operaciones, por ejemplo, una compra por importe de 1.000 más el IVA del 21%, pues por una parte la compra vale 1.000, pero por otra parte tienes que pagar el IVA del 21%, 210 euros, y la contrapartida pues será, pues si has comprado al contado, pues que el importe que pagas son 1.210. Una vez que hemos valorado la operación de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, habrá que reflejar esa operación. La reflejaremos con un asiento contable en el libro diario y utilizando la partida doble, por tanto, que me ha entrado la mercancía, que me ha salido dinero, todo esto, ¿no? Y una vez que hemos procesado toda la información, pues tendremos como resultado final los estados financieros, las cuentas anuales que comentamos en el capítulo anterior, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, etc. Y una vez que tenemos los estados financieros, tomamos decisiones. Las empresas toman decisiones en función de la contabilidad que se ha elaborado de esta manera. Por tanto, el ciclo contable requiere 7 pasos, que son, en primer lugar, identificar la situación inicial de la empresa. Nosotros el 1 de enero tenemos una foto del patrimonio de la empresa, de sus activos, de sus pasivos y de su neto. Ese es el balance inicial. Con ese balance inicial, los programas informáticos de contabilidad lo que hacen es lo que se llama el asiento de apertura, que es iniciar la contabilidad poniendo en el debe todas las partidas de activo y en el haber todas las partidas de pasivo con sus saldos correspondientes. En segundo lugar, consiste en registrar todas las operaciones que se producen en el ejercicio. Tradicionalmente se cogía la documentación y alguien con un bolígrafo iba apuntando los asientos contables. Hoy en día no es así. Posteriormente a lo que he comentado, pues lo que se hacía era pasar los apuntes contables en el ordenador y se picaban los apuntes en el ordenador. Hoy ni tan siquiera suele ser así, puesto que cuando nosotros en un supermercado compramos algo, a la hora de leer el código de barras a la hora de pagar, el cajero pasa por el código de barras los productos y automáticamente en muchos casos se hace el asiento contable, con lo cual el registro de las operaciones cada vez más está automatizado, pero es la parte fundamental, el registro de todas las operaciones de acuerdo con las normas de contabilidad. Una vez que hemos elaborado el registro de todas las operaciones, hacemos lo que se llama el balance de comprobación de sumas y saldos, que es ver cuáles son todos los saldos de todas las cuentas, las de activos, las de pasivos, las de neto, las de gastos y las de ingresos y gastos, y disponemos de ese balance. El siguiente paso es realizar un inventario para verificar que los saldos que han aparecido son los correctos. Por ejemplo, tenemos el saldo de tesorería, pero tendremos que ir al banco a verificar que ese saldo que tenemos a final de año corresponde con lo que aparece en la contabilidad o el inventario de todos los bienes. A partir de ahí, el programa hace el asiento de regularización, calcula el resultado, cierra el ejercicio y elabora los estados financieros que hemos comentado. En un ejemplo, si Juan y Pedro decidieran crear una empresa dedicada a vender golosinas, imaginemos que Juan entrega 50.000 euros en la creación de la empresa y Pedro lo que hace es aportar un camión. A partir de ahí, esa es la aportación de los socios. A partir de ahí hay una serie de operaciones: comprar al contado golosinas, alquilar un local, vender todas las golosinas, pagar las nóminas y la depreciación, el cálculo del desgaste del camión que utilizamos para la realización de la actividad. Esas serían las 5 operaciones. El ciclo contable
lo que diría es que hay que identificar, en primer lugar, la situación inicial. ¿Qué situación tendríamos? Bueno, pues el dinero que ha aportado uno, el camión que ha aportado el otro, ese es el neto de nuestra empresa. Por cada una de las operaciones que se han realizado, tendríamos que hacer el asiento correspondiente. Si veis anteriormente, nosotros habíamos reflejado tendríamos que reflejar las compras y las ventas, etcétera, e iríamos poniendo el asiento contable, ¿no? Que es lo que nos va a aparecer en esta transparencia, pues cada una de las operaciones que hemos ido, ¿no? Por último, el programa, ya lo veremos también en clase, lo que hay que hacer es regularizar las cuentas y calcular el resultado, ver si hemos ganado o hemos perdido y compensar los saldos, primero de las cuentas de gastos e ingresos, luego procederemos al cierre, a la regularización, cálculo de resultado, reclasificando también algunas partidas y haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, si nosotros se nos ha desgastado el ordenador que utilizamos o se nos ha desgastado el coche, tendremos que calcular el consumo de ese coche, que ya vale menos. Si hemos utilizado un determinado, por ejemplo, hemos comprado un bono para utilizar algo durante un año y solo lo hemos usado 3 meses, evidentemente los otros 9 meses lo utilizaremos al año siguiente. Eso requiere también un ajuste que veremos posteriormente durante el curso. Tendremos que corregir algunos valores, por ejemplo, en el caso de que haya habido un incendio en nuestra fábrica, pues los bienes que teníamos en el almacén es posible que algunos hayan perdido valor. También las cosas pueden perder valor por otras circunstancias. Si yo tengo, por ejemplo, he hecho unas bufandas conmemorativas de que el Madrid iba a ganar la Champions, pero luego el Madrid no gana la Champions, pues evidentemente esas bufandas ya no tienen el mismo valor que tenían en el caso de que la hubiera ganado. Habrá que hacer una rectificación del valor. Tendremos que calcular la variación de existencias, veremos también, y haremos finalmente un asiento de cierre. Esto lo hace el ordenador también automáticamente para compensar todas las cuentas y dejarlas a cero. Una vez que la contabilidad hemos hecho todos estos aspectos, finalizamos elaborando los estados financieros, las cuentas anuales de mi empresa. Elaboraré la cuenta de pérdidas y ganancias, que me va a decir si hemos ganado o hemos perdido dinero. Cuando ganamos dinero significa que los ingresos han sido superiores a los gastos, que los saldos acreedores de derechas han sido superiores a los saldos de deudores de izquierdas, de gastos e ingresos. Eso significará que tendremos un saldo que se llama acreedor de derechas, por decirlo así, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Eso se traslada al balance como un elemento financiador que forma parte del neto. Cuando yo gano dinero, lo que estoy haciendo es poder financiar más mi empresa. Tengo más recursos para financiar mi empresa. Bueno, elaboraríamos la cuenta de pérdidas y ganancias, elaboraríamos también la cuenta de flujos de efectivo para saber cómo ha evolucionado la tesorería de mi empresa. Elaboraríamos también el estado de cambios en el patrimonio neto para saber exactamente cómo ha evolucionado esta partida. Y finalmente elaboraríamos el balance, la nueva foto de la empresa al final del ejercicio económico, qué bienes tenemos, qué deudas tenemos y qué, en definitiva, la diferencia entre los bienes y las deudas, cuál es mi patrimonio neto, cuál es la cifra que tengo de patrimonio neto de mi empresa. Tendré que cumplimentar también la memoria, que es la que completa toda la información de los otros estados financieros y la aclara para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo.